La presente exposición tiene como fin hacer el abordaje de dos sentencias del Consejo de Estado, una con base en responsabilidad disciplinaria y la segunda con base en responsabilidad fiscal. Entonces, en este orden de ideas vamos a iniciar con la sentencia 0679 de 2018 emitida por el Consejo de Estado, y esta pues fue por parte del magistrado ponente, el doctor César Palomino Cortés. Los hechos básicamente convergen respecto a la elección como personero de Bogotá de Francisco Rojas Birri entre los periodos del 2008 al periodo de 2012, periodo para el cual fue elegido, y posesionándose en marzo de ese mismo año, el 2008. Eh, y de alguna forma lo que se menciona es que al ser elegido personero de Bogotá, Rojas Birri durante su mandato recibe 200 millones de pesos de la firma de MG en el año 2008. El 27 de abril del 2009, la Procuraduría General de la Nación inicia una investigación disciplinaria en contra de este señor por un presunto conflicto de intereses al no declararse impedido para actuar respecto a unos asuntos relacionados con DMG. Para el año 2012, el Procurador General declara disciplinariamente responsable a Rojas Birri y le impone una sanción disciplinaria de destitución y una inhabilidad general por 12 años. Esta decisión se confirma para mayo del año 2012. A través pues, de su apoderada, el señor Rojas Birri, en uso de su derecho de contradicción y defensa, demanda la nulidad de los actos administrativos que contenían precisamente la sanción, alegando que de alguna forma se configuraron una serie de irregularidades en el proceso disciplinario y se menciona que pues hubo errores en cuanto a la adecuación típica de la falta en el trámite pues obviamente procesal y la incorporación de las pruebas al proceso. De alguna forma argumenta que su actuación como veedor ciudadano en los operativos contra DMG fue solicitada por el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y que no existió de alguna forma un interés particular y directo que configurara un conflicto de intereses en el caso puntual. Dentro de las pretensiones, pues declaró básicamente que solicitó, perdón, que se declarara la nulidad de los actos administrativos que imponen la sanción del año 2012, que lo declaran disciplinariamente responsable y en cuanto a la institución de inhabilidad, toda vez que él menciona que se le hubo una vulneración al debido proceso y a la legalidad en el proceso disciplinario. Que se declarase pues precisamente esa nulidad de la providencia del año 2012 emitida por el Procurador General, que confirmó el fallo en febrero de ese mismo año. Y en consecuencia, pues que se decretara de alguna forma el restablecimiento del derecho, lo que implica pues la eliminación de la sanción y la reparación de los daños que se causaron o se ocasionaron respecto pues obviamente a este acto administrativo. La Procuraduría, por su parte, pues defiende la legalidad de los actos y argumenta básicamente tres cosas puntuales: que la investigación se realizó conforme, pues obviamente, a las normas y se le garantizó en todo momento el derecho a la defensa. Se probó, pues, precisamente que hubo un conflicto de intereses por parte de Rojas Birri al recibir la suma que mencioné anteriormente y, pues, al no declararse impedido para la actuación de veeduría propiamente, y que la sanción en su sentir pues obviamente fue proporcional a la falta y se ajustó conforme pues obviamente a las normas del Código Disciplinario Único. Dentro del problema jurídico pues lo que se buscaba era determinar si esos actos administrativos y de alguna forma vulneraron los derechos fundamentales de Rojas Birri y principalmente pues el derecho al debido proceso y a la defensa, respecto pues obviamente a un trámite procesal en la incorporación irregular de unas pruebas que menciona él, y aparte a la legalidad del proceso disciplinario, como pues obviamente una configuración, si realmente una configuración efectiva de conflicto de intereses. La Corte pues analiza básicamente varios tópicos, entre ellos básicamente el encuadramiento del fundamento jurídico con base en la Ley 262 del 2000
y la ley 1437 del 2011, que establecen que el procurador pues obviamente tiene competencia en única instancia para conocer de procesos disciplinarios, en este caso contra un personero de la ciudad de Bogotá. Igualmente confirma que pues actuó dentro de su competencia pues al imponer la sanción disciplinaria al señor Rojas Virgen. En cuanto a la naturaleza del cargo del personero, digamos, él se tiene varios roles, entre los que pues obviamente se incluyen el de defensor del pueblo y el de veedor ciudadano. Ello pues con base en el Código de Régimen Municipal y en la Ley 11 del 1986, y que pues obviamente una de las funciones fundantes del personero es la garantía del interés general o del interés público y aquella necesidad de actuar de una manera imparcial. Conforme al artículo 40 de la ley 734 del 2002, que menciona que todo servidor público en ejercicio de sus funciones debe pues obviamente declararse impedido en el momento en el que existan asuntos donde tenga un interés de carácter particular y directo, ¿sí? Y pues obviamente en este caso se configura esa cuestión. En cuanto al tema relacionado con el derecho fundamental al debido proceso, pues la Corte esgrime básicamente que es la garantía al amparo o a la defensa y a un juicio justo y ecuánime, con base pues obviamente en el artículo 29 superior, y determina que pues obviamente esta prerrogativa se le amparó al señor Rojas Virre, ya que pues obviamente en su momento tuvo la oportunidad de presentar pruebas, controvertirlas y aparte de ello presentar los alegatos que considerase por parte de él. En cuanto a la ilicitud sustancial, menciona el canon quinto de la ley 734 del 2002 y que establece una falta antijurídica cuando ésta afecta al deber funcional sin una justificación. Por tanto, digamos que esa conducta que despliega este señor Rojas Birri fue ilícita porque pues obviamente no se separa del asunto relacionado con DMG al tener un conflicto de intereses y una violación a sus deberes como servidor público en ejercicio de sus funciones. Por otra parte, se destaca la importancia de lo que fue la valoración del acervo probatorio bajo las reglas de la sana crítica, ya que la ley 734 del 2002 permite de alguna forma un margen más flexible respecto pues obviamente al proceso disciplinario y finalmente pues la actuación realizada por el procurador se hizo de manera válida y objetiva y aparte de ello pues la suficiente evidencia para sostener la responsabilidad disciplinaria de este señor. Finalmente se precisa que bajo su ordenamiento de procedimientos internos, la ley 734 del 2002, pues tiene unos de carácter ordinario y verbal y guarda una justa proporción dependiendo precisamente de la gravedad de la falta, es decir, es proporcional siempre la sanción que se impone respecto a la falta que comete el servidor público. Y digamos los ejes que tuvo en cuenta pues fue tener en cuenta el marco normativo, como ya mencioné, un análisis probatorio suficiente de que este señor recibió el dinero por parte de DMG, los hechos precisamente probados, que no cumplió con su deber funcional, la vulneración de las normas, que pues hubo una clara vulneración sobre esta cuestión relacionada con el conflicto de intereses y finalmente la estructura de responsabilidad que determina que pues existía por parte de este señor un dolo en la conducta y que pues obviamente a pesar de ello siguió actuando y obrando de manera opuesta a la ley. Finalmente la Corte decide pues negar las súplicas de la demanda, manteniendo vigentes los actos administrativos sancionatorios emitidos en su momento por la Procuraduría General de la Nación contra el señor Francisco Rojas Vir. Como una conclusión de carácter crítico, pues entiendo que el Consejo de Estado de alguna forma encuentra o reafirma o soporta esa importancia del principio de transparencia y moralidad en el ejercicio de cualquier función pública, cualquiera que ésta sea, y obviamente en el caso puntual, pues la actuación como veedor ciudadano, que
en su momento debió declararse impedido para evitar precisamente caer en un conflicto de intereses, ¿no? Debía actuar con integridad, responsabilidad, protegiendo pues obviamente el interés general frente a los intereses particulares. Eh, También se evidencia una serie pues, de irregularidades respecto al debate tanto en instancia administrativa como en la judicial, toda vez que en su defensa pues alegó que su actuación estaba justificada por la solicitud o la intervención que se le solicitó por parte de la Policía Metropolitana y que su, digamos, su papel o su rol fundamental en ese asunto era meramente de deudor ciudadano. Pero sin embargo, pues el funcionario no solo había recibido dinero de que aparte pues era una suma significativa de EMG, sino que también había omitido declararse impedido para actuar en un asunto donde existía un evidente conflicto de intereses, como en este caso en concreto. Eh, digamos, esta decisión de negar las súplicas del señor Rojas Birri tiene un fundamento bastante exhaustivo respecto al análisis del debido proceso y la legalidad de las actuaciones disciplinarias. La Corte de alguna forma vuelve a poner de manifiesto la potestad disciplinaria que tiene el Estado de garantizar la moralidad y la eficiencia en la administración pública desde un punto de vista integral que permitiera revisar la legalidad de los actos sin reexaminar las pruebas ya debatidas en un proceso disciplinario, ¿no? Y la importancia de la ilicitud sustancial en el contexto pues que él señalado, señalando que cualquier, digamos, conducta que afecte ese deber funcional sin justificación, pues es susceptible de sanción propiamente. La decisión no solo reafirma pues ese marco normativo vigente, sino también establece un precedente sobre cómo deben manejarse los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas. Eh, para continuar, ahora trataremos respecto a la sentencia 00662 del 2024 del magistrado ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes y los hechos, este ya es el caso de responsabilidad fiscal, el anterior era el caso de responsabilidad disciplinaria. Los hechos básicamente es que una compañía denominada Profesionales de Bolsa S.A. o CDP, como se ven en las diapositivas, fue contratada para el año 2002 por el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, puntualmente por la Contraloría Municipal para la Administración de Valores, es decir, el cobro de rendimientos, uno, el cobro de capital, dos, reinvertir sumas que por capital o rendimientos llegase a cobrar y la suscripción preferencial de los títulos correspondientes y pues obviamente valorar los precios de mercado, los títulos que se pretenden administrar. ¿Sí? Esto pues con base en una resolución de la entidad, la 400 del 95. La entidad demandada pues ordena celebrar a CPB operaciones en el mercado de divisas, los cuales se adquieren por medio de títulos de Tesoro Nacional. Los títulos de Tesoro Nacional, a manera de síntesis o de precisión, es una forma básicamente en que el gobierno recibe financiamiento, debe ser administrado por el Banco de la República y estos se emiten por parte del Ministerio de Hacienda a su vez. Eso varía de acuerdo a la tasa fija o variable y puede ser en divisas en dólares o en unidades de valor real que se pactan por un periodo determinado. Digamos, esto es como para contextualizar qué son las TES o las tasas o los títulos de Tesoro Nacional. Eh, Finalmente, en los años 2007 y 2008, se menciona que CPB eleva una serie de recomendaciones a la demandada, sin embargo, pues este argullo argumenta que estas fueron desatendidas por parte de esta última, es decir, por la entidad estatal. La Contraloría del mencionado municipio abrió un proceso de responsabilidad fiscal, en la sentencia se menciona que es el 443 de 2008, alegando que existe un detrimento patrimonial significativo debido a una gestión irregular por parte de la compañía, que se tradujo en pérdidas en el portafolio de inversión del municipio, es decir, hubo unos asuntos relacionados con omisión y subrogación de lo pactado,
Se argumentó que la empresa no realizó un análisis de riesgo adecuado y que liquidó unilateralmente las inversiones sin las instrucciones del municipio, es decir, no siguió la hoja de ruta que le daba al municipio, sino actuó de manera, de alguna forma unilateral. Por su parte, la Superintendencia Financiera se refiere también que inicia un proceso de investigación en contra de CPB y le impone una multa de 10 millones de pesos. Con ocasión, digamos que lo que versó sobre esta sanción fue información falsa, engañosa, incompleta, inexacta al municipio de Palmira, que pues en este caso era la entidad estatal que tenía el contrato con ellos. Se interpusieron obviamente una serie de recursos contra esos actos administrativos. Básicamente fueron tres actos administrativos que se refieren dentro de la sentencia. La resolución 006 de 2011, la 005 de ese mismo año y la 0187 del mismo año igualmente. Dentro de las pretensiones, pues lo que se buscaba era la nulidad, con base en el artículo 85 del CEPACA, de las resoluciones que ya mencioné anteriormente, que declaran a CPB responsable fiscalmente, que se declare finalmente que no incurrió en responsabilidad fiscal a título de restablecimiento del derecho y la restitución de los pagos realizados, es decir, una suma que él le hizo, esta sociedad le hizo a la Contraloría respecto pues a lo pertinente a acciones populares o de grupo o juicios ordinarios. Una indemnización de perjuicios materiales y morales, incluyendo pues obviamente intereses corrientes o los liquidados a la tasa más alta permitida por la ley, y pues una actualización monetaria en favor de CPB. Una publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declare la nulidad de los mismos medios, donde se publicaron las resoluciones, en este caso que fueron impugnadas. Condenar a la entidad demandada a asumir el pago de costas procesales propiamente. Finalmente, respecto a las pretensiones subsidiarias, la declaratoria de la nulidad, básicamente, parcial de las resoluciones objeto del litigio, que se declare la cuantía del pago de CPB por los hechos motivados. A título de restablecimiento, pues se ha restituido el valor diferencial entre el pago efectuado entre CPB en cuanto a las resoluciones impugnadas y las que finalmente se declararon dentro del proceso. Y condenar pues a la entidad demandada a título de perjuicios, digamos al pago de intereses corrientes a la tasa máxima permitida por la ley. Por su parte, la Contraloría, como contraparte, argumenta que en primera instancia la legalidad de los actos, en este caso que fueron acusados por parte del demandante y la fórmula de excepción, de alguna forma se menciona una falta de legitimación por pasiva, toda vez que la demanda se incoa contra el municipio y la Contraloría del mismo, pese que de alguna forma se menciona que hay una autonomía administrativa, presupuestal y una personería jurídica que cuenta esta última, es decir, que no había necesidad de recurrir a la municipalidad. Eh, de alguna otra forma, también se menciona que la sociedad de profesionales incumple con su deber de asesoría, que no informa de manera oportuna y adecuada al municipio sobre los riesgos o los potenciales riesgos asociados a las inversiones que se iban a hacer, declarándola por consiguiente pues responsable desde el punto de vista fiscal. La liquidación unilateral del portafolio sin las instrucciones del municipio, es decir, seguir una hoja de ruta diferente a la determinada por el municipio, ya que esto de alguna forma fue una falta grave que deviene precisamente en el detrimento patrimonial de la entidad, o en este caso de recursos públicos, ¿no? La responsabilidad se fundamenta en la gestión, menciona la Contraloría, en la gestión inadecuada y en el incumplimiento de las obligaciones que se generaron en ese momento de la relación contractual, lo que justifica de alguna manera la sanción que se impuso en su momento. Dentro del problema jurídico, el Consejo de Estado lo que busca es determinar si la Contraloría vulneró el debido proceso de CPB al no hacer la práctica de todas las pruebas decretadas en el proceso de responsabilidad fiscal
y si existió en consecuencia pues una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los de CPB o profesionales de bolsa que justificara en este caso o encuadrara la responsabilidad fiscal. De igual forma, se puede destacar que el Consejo de Estado debía determinar si los actos administrativos ya referidos se encuentran amparados bajo el principio de legalidad y el debido proceso. Finalmente, el Consejo de Estado considera dentro de su decisión varios aspectos normativos, entre estos pues obviamente el artículo 267 que habla sobre el control fiscal y el artículo 29 que habla pues del debido proceso, ambos de nivel superior o de nuestra Carta Política. La Ley 610 del 2000, que pues está principalmente lo que busca regular procesos de responsabilidad fiscal y establece los principios que deben guiar pues obviamente las actuaciones de la Contraloría, garantizando puntualmente el debido proceso y la correcta administración de recursos públicos. Dentro de los aspectos considerados, como ya mencioné, pues el debido proceso dice que no se vulneró, pues a pesar de que no se practicó un dictamen pericial que se solicitó por parte de CPB, digamos, porque de alguna forma ya había suficiente material probatorio en el expediente y que de alguna forma con base en él se podía ya tomar una decisión en concreto. Enfatiza de alguna forma el Consejo de Estado que el derecho pues incluye la garantía a la defensa y la posibilidad de controvertir pruebas, lo cual pues obviamente fue garantizado en este caso en concreto. También menciona respecto al principio de congruencia y analiza si había congruencia entre el auto de imputación versus los elementos esenciales de imputación que se mantuvieron a lo largo de toda la actuación procesal. ¿Sí? De alguna forma, pues esto fue un carácter fundamental para garantizar que pues, las partes conozcan los cargos que se les imputan y puedan defenderse pues, de una manera adecuada y conforme a la norma. En cuanto a los elementos de responsabilidad fiscal, la Corte examina cuatro elementos principalmente para la responsabilidad fiscal. El primero, la gestión fiscal. Se estableció que actuó como gestor fiscal precisamente CPB al manejar pues, recursos de índole público, que tenía un contrato de administración de valores con el municipio, pues obviamente aquí se encuadra esa gestión fiscal que tenía bajo su tutela. Una conducta dolosa y culposa y se concluyó precisamente una culpa grave por parte del CPB, como quiera que no informó de una manera adecuada sobre los riesgos precisamente de las inversiones a liquidar unilateralmente eh, en cuanto al portafolio sin la debida autorización del municipio o de la entidad contratante, ¿sí? Un daño patrimonial. Se demostró finalmente un detrimento patrimonial al municipio, cuantificado dentro del el fallo o la sentencia, y un nexo causal, un nexo de causalidad, que se evidencia de que la conducta de CPB fue causa directa del daño patrimonial sufrido, en este caso al municipio. Con respecto a la prueba y la valoración, la Corte subraya o resalta la importancia de valorar todas las pruebas aportadas en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica. Esto pues incluye informes técnicos y testimonios que de alguna forma sustentan las decisiones que toma la Contraloría en su momento. Eh, Igualmente, como mencioné en la exposición anterior de la sentencia anterior, se tuvo en cuenta pues el marco normativo, se tuvo en cuenta el análisis probatorio, se tuvo en cuenta los hechos que fueron finalmente probados dentro del decurso del proceso, se hizo un análisis precisamente de la vulneración de las normas que se vieron de alguna forma aquí afectadas y los elementos de la estructura de la responsabilidad, ya que pues obviamente CPB no ofrece a la entidad contratante una correcta, oportuna, eficiente, eficaz información acerca del riesgo que una inversión implica, ¿no? Y actuar con diligencia y cuidado y sobre todo experticia, ¿no? Para evitar un daño o mitigarlo de alguna forma, minimizarlo, es decir, que no haya un detrimento patrimonial tan alto.
Finalmente, dentro de la ratio, la Corte decide confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, que había denegado pues obviamente las pretensiones de la demanda presentada por CPB, y pues con base en la existencia de pruebas suficientes que demostraron tanto la responsabilidad fiscal como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley. En consecuencia, pues la Corte confirma la sentencia del ATWEN, en este caso, denegando las pretensiones, manteniendo la responsabilidad fiscal de esta sociedad por una gestión inadecuada, eh, por no haber seguido los procedimientos que de alguna forma estaban ya preestablecidos. A manera de conclusión, me parece que la Corte o el Consejo de Estado reafirma precisamente en esta sentencia la importancia de ese deber de diligencia, responsabilidad y lealtad con respecto al manejo de recursos públicos por parte de, en este caso en concreto, de entidades privadas, ¿no? Un control digamos, también me llama la atención la necesidad de un control riguroso sobre las gestiones que son realizadas por comisionistas o actores del ámbito financiero por parte de las entidades estatales, ¿no? Que asuman precisamente la responsabilidad en las decisiones tomadas y en la supervisión respecto a las gestiones que está haciendo en este caso el privado. Eh, Esto pues obviamente no solo constituye un incumplimiento contractual, sino también pues una violación a los principios de lealtad y transparencia que deben regir, digamos, de manera transversal a la administración pública. De igual forma, el cumplir con los deberes de información y asesoría es supremamente importante, eh, toda vez que la importancia de ese debido proceso y las actuaciones fiscales pues se tienen que hacer desde un punto de vista transparente y lo más claro posible para con respecto a la gestión de recursos del Estado. Se resalta de alguna forma el papel activo que deben desempeñar pues tanto entidades públicas como privadas en la gestión de recursos estatales, evitando pues un detrimento patrimonial, eh, que de alguna forma entren dentro del contexto de la gestión fiscal. Eh, Desde una perspectiva de carácter jurídico, eh, me llama la atención que el control fiscal no se limita solo a las entidades públicas, sino también se extiende a los particulares que manejan este tipo de fondos estatales. Es decir, que cualquier conducta dolosa gravemente culposa que derive en un detrimento debe ser objeto de una responsabilidad fiscal en consecuencia. Y finalmente, pues desde un punto de vista jurisprudencial, se establece un precedente claro sobre la necesidad de un análisis de carácter de alguna forma exhaustivo y contextualizado en los procesos de responsabilidad fiscal. La Corte reafirma que el nexo causal entre la conducta del gestor y el daño patrimonial debe ser evaluado con base en pruebas contundentes, tal como ocurrió en este caso en concreto. Y finalmente, no solo se busca resarcir precisamente el daño causado al patrimonio estatal, sino que también busca garantizar o propender por que las entidades y personas que administran recursos del Estado actúen siempre en beneficio del interés general, algo muy similar al caso anterior, promoviendo así una cultura propiamente de responsabilidad y transparencia de la gestión pública en concreto. Ok, esto es todo, muchas gracias.